Iniciamos el segundo bloque de nuestro programa. Estuvimos visitando las instalaciones de Synercrop en el Parque Industrial de Murphy, aquí muy cerquita de Venado Tuerto, para hablar con Ezequiel Porta, que es doctor en química, y con él abordamos una problemática que es muy frecuente y lamentablemente a veces subestimada, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del agua que se utiliza para preparar los caldos para los fitosanitarios, para la aplicación de fitosanitarios en el campo. El mayor problema es justamente el uso de mezclas complejas, diferentes agentes de terapia, fitoterapéuticos, pero lo que se tiene justamente por subestimación es que el agua es el producto que está en mayor concentración. Obviamente es el solvente en el cual se van a disolver todos estos principios activos y tiene una serie de problemáticas, presencia de iones, cambios en el pH. Después esto termina dando, si son iones divalentes o trivalentes, cambio en la dureza. Y hay algunos de estos cationes particularmente que pueden tener reacciones secundarias con algunos principios activos, porque por ejemplo es bien conocida la reacción que tiene el calcio con el glifosato, con organofosforados, que pueden producir, de acuerdo a la concentración en la que esté presente, hidrólisis. Por lo tanto es una pérdida en el principio activo que justamente por esa subestimación, en algunos casos, en altas durezas, se están tirando o asperjando subdosis. Con Ezequiel Porta también hablamos acerca de la mejora en la calidad del agua, la necesidad de trabajar sobre esto para la aplicación de fitosanitarios. Esto se corrige previamente a hacer la mezcla en el caldo, hay que acondicionar el agua. O sea, lo idóneo es conocer cuáles son las características físicas del agua en los distintos pozos en los que se van a tomar o las fuentes acuíferas. Esto se logra tomando muestras, enviándolas a analizar, como para conocer primariamente el pH, la presencia de sólidos disueltos, la presencia de iones y la dureza que tienen. Una vez que se conocen estos valores, se dosifica para acondicionar al pH óptimo, eso de acuerdo obviamente a qué es lo que se está asperjando, qué es lo que se quiere controlar. Porque laminicidas o presencia de malezas requerís entre 4 y 6 aproximadamente, pero lo más importante en realidad es ablandar el agua dura. Y para ablandar el agua dura, entre los cuales el glifosato tiene esa característica de afinidad por el calcio que puede producir esta hidrólisis, se requieren principios activos. Ablandadores de agua son agentes quelantes, también se lo conoce también como secuestradores de cationes, que tengan una afinidad superior a cualquier organofosforado o una afinidad superior a cualquier fitoterapéutico o principio activo que se esté aplicando. Porque esta es una cuestión de equilibrio, digamos. Hay algunos errores que se están cometiendo en utilizar determinados productos que aseguran quizás un ablandamiento del agua, pero esto es totalmente artificial, porque son productos que son mucho más débiles, como quelantes, como coordinadores con el calcio, que muchos de los principios activos. Entonces, en realidad, este producto actúa con estos iones divalentes o estos iones trivalentes, forman una especie de complejo, esto está en equilibrio. Cuando se agrega, por ejemplo, un organofosforado, desplaza a este agente quelante y es el organofosforado ahora el que hace la coordinación con el calcio. Esto es un error muy común, muy cotidiano, pero justamente la experticia, los estudios científicos permiten generar productos orientados específicamente a mantener agentes quelantes mucho más fuertes y que la coordinación con el calcio nunca se desplace a la presencia de otros principios activos, que esté siempre ablandado, digamos. Un aspecto muy importante es el tema de las mezclas, ¿no? Hoy se utilizan muchos principios activos, muchas son mezclas y hay que trabajar muy fino con el tema de las incompatibilidades para no cometer errores. Ezequiel Porta esto nos decía. Hay una mezcla de distintas, si se quieren, corrientes, digamos, porque por un lado hay que mantener la eficiencia en el campo. El argentino es muy eficiente a nivel mundial y es justamente porque cada proceso que tiene y en particular el control sobre los cultivos son eficientes o puestos a punto. Dentro de esas últimas corrientes justamente la formación de mezclas cada vez más complejas. Entonces encontramos
mezclas que ya no son 2 o 3 principios activos, sino que son 2 o 3 principios activos, a veces se le agrega algún nutriente, a veces se le agrega cualquier otra cosa, por supuesto los coadyuvantes que acompañan todo eso, y ya te encontramos, como bien decís, un productor o un aplicador como si fuera un barman mezclando 5, 6 o 7 productos. Eso lo que termina pasando es una interacción que a veces es controlada y a veces no es controlada. Las interacciones en mezclas cada vez más complejas son también más complejas esas interacciones. Entonces lo que pueden pasar son comportamientos que nosotros llamamos o electrostáticos o de reacciones entre los principios activos, y eso va a hacer dos cuestiones, o puede producir dos cuestiones. Algo físico, que eso lo vemos muy cotidianamente, siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros sabemos que imanes de cargas distintas se juntan, imanes de carga iguales se repelen, ¿sí? Depende del polo que uno enfrente. Acá pasa lo mismo, microscópicamente pasa lo mismo. Yo puedo tener un fitoterapéutico, o por ejemplo un herbicida, vamos a poner un herbicida cargado positivamente en ese momento, otro cargado negativa en ese momento, y lo que va a producir son una atracción electrostática, produciendo una molécula de mayor tamaño, en donde la gravedad empieza a actuar y tiende a precipitar. Por eso ahí hay que tener un control muy particular, primero en qué es lo que se está echando y segundo cuáles son las condiciones para evitar el corte de caldo. Porque el problema es justamente el corte de caldo, que a veces es reversible, que se puede recuperar, pero cuando es irreversible o se produce reacciones químicas, porque son incompatibles los productos entre sí, ese caldo directamente no se puede utilizar. Otra cuestión relevante es la limpieza de los tanques de los equipos aplicadores. Muchas veces quedan residuos que después se liberan en aplicaciones posteriores y pueden generar problemas. Ezequiel Porta esto nos decía. Hay un punto que gracias a los avances científicos que se han ido dando y sobre todo al accionar el campo argentino, últimamente se le empezó a dar muchísima importancia a la limpieza interna del tanque. Y eso es correcto lo que vos decís. Hay muchos productos que por sus propiedades físico-químicas tienden a quedar adheridos o se forman algunas incrustaciones que no es que son estáticas, son dinámicas. Cuando uno nuevamente vuelve a cargar el tanque, se produce cambios de pH, esas incrustaciones, esa adherencia pueden volver al tanque. Entonces lo que termina produciendo es fitotoxicidad, malas aplicaciones y un par de problemáticas que son de un costo altísimo. Y lo peor es que el costo para evitar eso es muy bajo, porque en realidad lo que hay que hacer es una buena limpieza del tanque. Hay protocolos, que es por ejemplo el protocolo del triple lavado, con cualquier sustancia que garantice una desincrustación y una inactivación del principio activo, te garantiza prácticamente mayor a un 99% el éxito en evitar esa problemática, digamos. Hacemos una nueva pausa comercial, ya sigue Tranquera Abierta.